Hola a todos, bienvenidos a esta segunda sesión de 40 días de comunidad. Hoy vamos a hablar de es mejor alcanzar juntos. Esperamos que lo que vieron en la sesión pasada les haya servido para trabajar de una manera diferente y que ya se hayan enfocado en cómo vamos a alcanzar a nuestra comunidad. Recordemos que debemos estar trabajando en pro de los demás porque el amor no es jactancioso, no es envidioso. ¿De qué me sirve ganar el mundo? ¿De qué me sirve tener una fe impresionante? ¿De qué me sirve mucho estudio, muchos logros si no tengo amor? Hola a todos, bienvenidos de nuevo a esta sesión número 2. Como lo dijo mi esposo, ya vamos a alcanzar juntos. Esta semana vamos a aprender a conocer cosas bien interesantes de lo que Dios tiene para enseñarnos y todos vamos a aprender cómo lo vamos a hacer mejor juntos. Vamos a la Biblia, en primera carta a los Corintios, capítulo 13, que dice lo siguiente. El amor es bondadoso. El amor es bondadoso. ¿Y qué significa la bondad? Bondad es mostrar el amor en acción. Nosotros no podemos hablar de bondad si no la demostramos. La gente no va a creer que nosotros somos bondadosos si no mostramos esa bondad a los demás. Y la idea de este grupo de hoy es que entendamos cómo el Señor Jesús trabajó esa bondad alrededor de la demás gente. Vamos a estudiar un poco sobre un pasaje que se encuentra en los 4 evangelios, en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y es un paralelo desde 4 ópticas diferentes. Hoy nosotros vamos a ver la óptica que pone el evangelista Marcos, San Marcos, y cómo lo ve él desde ese punto de vista. ¿Qué estaba sucediendo? El Señor Jesús había estado enseñando durante todo el día a un grupo, una multitud muy grande, y estuvo enseñando y los discípulos se comenzaron a preocupar porque ya estaba cayendo la tarde y la gente no había comido. Entonces ellos se preocupan no porque tuvieran o hubiesen visto la necesidad de la gente, sino se preocupaban porque ahora qué vamos a hacer con toda esta gente. Pero el Señor Jesús nos demuestra cómo es que se debe poner en práctica la bondad, y en este pasaje de Marcos nos va a mostrar cómo hacerlo. Acompáñanos en su pantalla a leer este pasaje. Vamos a ver qué dice la palabra. Despide a la gente para que vayan a los campos y pueblos cercanos y se compren algo de comer. Denles ustedes mismos de comer, contestó Jesús. Eso costaría casi un año de trabajo, objetaron. ¿Quieres que vayamos y gastemos todo el dinero en pan para darles de comer? ¿Cuántos panes tienen ustedes?, preguntó. Vayan a ver. Después de averiguarlo le dijeron, 5 y 2 pescados. Entonces les mandó que hicieran que la gente se sentara por grupos sobre la hierba verde. Así que ellos se acomodaron en grupos de 100 y de 50. Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados y mirando al cielo los bendijo. Luego partió los panes y se los dio a los discípulos para que se los repartieran a la gente. También repartió los 2 pescados entre todos. Comieron todos hasta quedar satisfechos. Y los discípulos recogieron 12 canastas llenas de pedazos de pan y de pescado. Los que comieron fueron 5,000. Marcos capítulo 6, versículos 36 al 44. ¿Qué estamos viendo en esta historia? Cómo después de la enseñanza los discípulos dicen, maestro, envíalos ya, diles que se vayan para sus casas porque ya tienen que irse. Y el Señor les dice, ¿por qué no les dan ustedes de comer? Y ellos piensan automáticamente en, pero ¿por qué nosotros le vamos a dar de comer si es que eso cuesta el trabajo de un año? O sea, eso es absurdo, Señor, eso es algo que es imposible para nosotros. Y el Señor, ¿qué les dice a ellos? Miren qué tienen ustedes, qué hay dentro de ustedes, qué tienen cada uno de ustedes para que lo pongamos al servicio. Y fue la forma como el Señor se preocupó, fue bondadoso y demostró la bondad a través de darse cuenta de las necesidades de la gente. Entonces vamos a ver bíblicamente, basados en este pasaje, 5 o 6 factores de cómo nosotros podemos mostrar la bondad a la gente. Lo primero que debemos hacer es reconocer las necesidades de otros. ¿Cuáles son las necesidades apremiantes de las personas que nos rodean, de nuestra comunidad, de nuestra iglesia? Saber qué necesitan, cuáles son sus prioridades. A veces nos confundimos un poco en esta parte porque creemos que lo que necesita la gente es lo que nosotros pensamos, y muchas veces no es así. A veces la gente necesita más que de pronto una ofrenda económica o un mercado o suplir cierta necesidad física. Necesitan a veces ser escuchados, necesitan a veces ser animados, a veces ser guiados, y a veces nosotros pensamos que si se suple una necesidad física estamos supliendo la otra parte, pero yo creo que si pensamos un poco más en cómo está la gente, podemos abordar mejor sus necesidades. Por eso en este punto 1 de satisfacer las necesidades de los demás vemos que dice reconocer
reconocer cuáles son las necesidades de la gente. Nosotros podemos verlas y nosotros podemos saberlas, pero una cosa muy diferente es reconocer. Y lo mismo que pasa con la autoridad. Nosotros tenemos autoridades en nuestra vida, tenemos autoridades en nuestro trabajo, tenemos autoridades en nuestra familia, tenemos autoridades en nuestro estudio. En todos los roles de nuestra vida siempre vamos a tener autoridades sobre nosotros. Y nosotros podemos saber que la autoridad está, pero otra cosa es reconocer la autoridad. Y eso es lo que el Señor nos está pidiendo que hagamos en el día de hoy con este video. Y es que no solamente veamos y nos demos cuenta de cuáles son las necesidades, sino que reconozcamos que la gente tiene necesidades y nosotros somos parte de la bendición del Señor para suplir y para ayudar a satisfacer esas necesidades. Segundo punto es, hagan un inventario. Segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 9 dice, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Haga un inventario, revise cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades, cuáles son sus puntos fuertes, cuáles sus puntos a favor, qué es lo que usted tiene para poder satisfacer las necesidades de la gente, de qué manera hay que hacerlo. Fíjense que el Señor le dijo a sus discípulos, ¿qué tienen ustedes? Y el Señor te pregunta cuáles son los dones y talentos que te he dado a cada uno de ustedes en este grupo, cada uno individualmente. ¿Cuáles son los dones que hay dentro de ustedes? ¿Cuáles son las fortalezas que hay dentro de ustedes? Y con lo que ustedes tienen, porque la palabra del Señor dice que de lo vil y lo menospreciado, de lo poco el Señor siempre va a hacer mucho. Entonces este grupo, ustedes que están aquí reunidos hoy, tienen muchas fortalezas, tienen muchas cosas con las cuales el Señor se va a engrandecer y el Señor va a exaltar su nombre y a través de ustedes va a suplir las necesidades. Entonces hagan un inventario de qué cosas tienen ustedes, qué hay entre ustedes. En los discípulos buscaron allí entre toda la multitud y encontraron un niño que tenía unos peces y unos panes. Entre ustedes, ¿qué hay? ¿Qué tienen ustedes? Hagan un inventario. Tercer punto. Organícese. La número 3, organícese como equipo. Organícese en su grupo pequeño, organícese en la comunidad, organícese en su familia. Aprende a identificar cada una de las cosas que las personas tienen necesidad y si hacemos un plan podemos ser más intencionales hacia el objetivo que queremos lograr. Entonces, si tenemos un plan organizado, si tenemos un trabajo, un proyecto organizado, vamos a ser mucho más intencionales en cada una de las cosas que queremos lograr. ¿Qué quiere decir esto? Que si hay una familia que tiene una necesidad en cuanto a un mercado, vamos a saber específicamente qué cosas necesita. Si de pronto necesita leche, pues no le vamos a llevar gaseosa o algo así. Entonces ser muy específicos en cada cosa que queramos hacer. Entonces usted reconoce las necesidades, luego hace un inventario de todo lo que usted tiene, debilidades y fortalezas, luego se organiza basado en las virtudes que cada uno tiene en su grupo, de acuerdo a la forma que cada uno tiene en el grupo. Y número 4, mida el reto. Entonces el reto de los discípulos y el reto del Señor Jesús fue cómo alimentamos con estos peces y con estos panes, cómo alimentamos a esta cantidad de gente. Dice la palabra que habían alrededor de unos 5,000, pero los estudiosos de teología hablan que eran 5,000 hombres, y donde hay 5,000 hombres probablemente hay 5,000 mujeres y también puede haber 5,000 niños, o sea que en promedio había más o menos unas 15,000 personas. ¿Cómo usted asumiría o cómo usted enfrentaría ese reto? Hoy no sabemos cuál es el reto que el Señor pone ante nosotros, cuál es la necesidad sentida de nuestra comunidad, reconocer cuál es la forma en que podemos apoyar y ayudar, pero para eso debemos tener una disposición y medir cuál es el reto. Tenemos que mirar cuál es el reto. ¿El reto es dar más de lo que tenemos o el reto es dar de lo que nos sobra? Si es dar de lo que nos sobra, no hay ningún reto, porque simplemente es tomar cosas que usted no está usando y dárselas a una persona, tomar un poco de tiempo, usted no hace nada, se levanta, desayuna y queda libre, entonces usted le va a dar de lo que le sobra a la persona. Pero si usted tiene su tiempo medido, si usted tiene sus recursos medidos, si usted tiene sus necesidades muy apretadas, el reto es cómo de lo poco que usted tiene va a darle a los demás, cómo reconociendo la necesidad que tiene una familia, un vecino, un hermano o alguien de nuestra comunidad, aún de nuestra propia iglesia, cómo podemos suplir esa necesidad sacrificando un poco de lo que yo tengo. Vamos al punto número 5. Número 5, prepare su corazón. Dice la palabra en 2 Corintios capítulo 9, versículo 11. Ustedes serán enriquecidos en todo sentido para que en toda ocasión puedan ser generosos, para que por medio de nosotros la generosidad de ustedes resulte en acciones de gracias a Dios. ¿Qué quiere decir esto? Ser generosos de corazón.
porque si damos a veces queremos dar mostrando que somos generosos, pero en realidad no nace de nuestro corazón, y eso es como lanzar palabras hacia el techo y quedan ahí, de ahí no suben, porque no estamos haciendo las cosas de corazón. Cuando damos de corazón, se siente de corazón, se recibe de corazón y la recompensa es mucho mayor. Cuando damos de corazón, la alegría que irradia nuestra propia vida y la alegría de los demás al recibir es mucho mayor que si estamos dando algo obligados por cumplir un requisito, por cumplir una estrategia de trabajo, por cumplir con un proyecto. Cuando hacemos las cosas así, no va a funcionar de la misma manera que si somos generosos, así como lo dice la palabra aquí que acabamos de ver, siendo generosos, porque de esa manera es la mejor manera en que podemos darle gracias a Dios y exaltar su nombre, siendo generosos, dando de lo que hay en nuestro corazón. Bien dice también la Escritura que de lo que tenemos en nuestro corazón habla nuestra boca. Entonces, ¿qué tanto tenemos en nuestro corazón para darle a nuestra comunidad, a nuestros amigos, vecinos, a nuestros líderes, grupo de trabajo, grupo pequeño en nuestra congregación? Demos siempre de la mejor manera, y esa manera se llama dar de corazón. Y por último, entonces debemos estar disponibles, porque si Dios nos quiere usar, si nosotros debemos o deseamos ser usados por el Señor, a veces tenemos excusas de tiempo. Señor, cuando las circunstancias sean perfectas, entonces te voy a servir. Cuando me case, yo te voy a servir. Cuando tenga hijos, te voy a servir. Cuando mis hijos salgan del colegio, te voy a servir. Cuando mis hijos se vayan de la casa, te voy a servir. Y siempre estamos posponiendo. Y fíjense que el Señor, en este ejemplo del Evangelio según San Marcos, de esta multiplicación de los peces y los panes, nos demuestra eso. Debemos estar disponibles a servir. ¿Qué hay en este momento? Porque la necesidad hay que suplirla ya, en este momento, no pasado mañana. Si la persona está pasando frío, necesita un abrigo hoy, no mañana que está haciendo sol. Si la persona tiene hambre, necesita comida hoy, no mañana que de pronto ya alguien le proveyó. Si la persona tiene sed, necesita tomarlo, es hoy. Entonces debemos aprender a estar disponibles. Nuestra oración debe cambiar a Señor, bendice mis planes, a Señor, bendice los planes tuyos y úsame para que yo sea un instrumento de bendición en tus planes. Si el Señor pone personas en nuestra vida, en nuestro grupo o en nuestro entorno diariamente con dificultades, es porque el Señor quiere que nosotros hagamos algo y lo hagamos inmediatamente. Nunca sabremos qué será el Señor capaz de hacer con nosotros hasta que no seamos lo único que Él pueda usar. Debemos estar seguros de qué va a hacer Dios con nosotros. Nunca no podremos imaginar hasta que no estemos disponibles y dispuestos para que el Señor nos use. Escuchamos testimonios de muchas personas de cómo el Señor los usó para transformar una familia, para transformar una comunidad. Son héroes, llamados héroes, para transformar una nación. Y a veces pensamos en nosotros mismos, en nuestro interior, cómo me hubiera gustado que Dios me usara a mí así, o cómo me gustaría que Dios me usara así. Y Dios nos da oportunidades de hacer ese tipo de cosas, pero nosotros no estamos disponibles. Entonces debemos evaluar y darnos cuenta que todo lo que acabamos de hablar es un paquete completo. Yo debo reconocer la necesidad de la gente, yo debo hacer un inventario, yo debo organizarme, yo debo medir el reto, yo debo tener un corazón disponible y dispuesto y tener mi vida entera como una acción de servicio para el Señor. En el tiempo que les queda como grupo, por favor, piensen nuevamente en cuál es el reto que el Señor está poniendo a ustedes, cuál es la necesidad sentida, hagan un análisis, un inventario de las dificultades que hay en su sector, en su entorno, de las fortalezas que hay entre ustedes mismos, revisen y organícense, pero lo importante es que comencemos a hacer algo. El Señor va a bendecir a mucha gente, pero lo va a hacer a través de nosotros, y el Señor también nos va a bendecir a nosotros a través de muchas personas, pero debemos disponernos en Él para hacerlo. Qué lindo este tiempo en el cual podemos compartir con cada uno de ustedes a través de este video, saber y entender que lo mejor que podemos hacer para el Señor es alcanzar cosas juntos. Si hubiera sido para Él fácil decir, usted solo puede hacerlo, Él lo hubiera dicho, pero hemos estado aprendiendo y aprenderemos cada semana más cómo es que nos enriquecemos juntos, los unos con los otros, cómo es que podemos caminar juntos en amor genuino, cómo es que juntos podemos lograr cosas grandes para el reino, cómo es que entre todos nosotros podemos cambiar la historia, cambiar nuestro mundo, cambiar nuestro entorno, nuestra comunidad, nuestro barrio, nuestra propia iglesia. Así es de que en este tiempo que les queda, les animamos y constantemente oramos por ustedes y cada uno de nosotros para que Dios nos permita, nos enseñe, nos capacite y nos dé la sabiduría también para lograr alcanzar siempre juntos.
Recuerde que el Señor nos creó para que fuéramos parte de su familia y la familia existe para apoyarnos, para ayudarnos, para consolarnos, para animarnos unos a otros. El Señor podría descender, venir hoy a la tierra y hacer que toda la maldad se desaparezca y convertir todo esto en un paraíso. Pero el Señor necesita de nosotros para edificar su reino y por eso es que hablamos que es mejor juntos. No les quitamos más tiempo, tomen los minutos que quedan para terminar su cartilla, para estudiar lo que hemos hablado. Hay varias preguntas allí para responder y nos vemos en la próxima sesión. Los amamos mucho, Dios les bendiga y nos vemos en la siguiente. Dios les bendiga, nos vemos en la próxima y recuerden que siempre es mejor juntos.